Bueno, vamos a iniciar, a ver, pasando lista. Arturo Solano. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solano, ¿tu apellido materno es? Pajuelo. Pajuelo. José Quispe Palacios. Presente, doctor. Muy bien. Kenny Pérez Elías. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián Escobedo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu apellido materno es? Torres, doctor. Torres. Correcto. Lucero Zapata Morales. Presente, doctor. Muy bien. Lisette Quispe López. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿quién más está? Renato Chocano. ¿Qué más es Renato Chocano? Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Tu apellido materno? Renato, ¿tu apellido Sí. materno? Quipán. Con Q. Quipán. Q. Sí, con Q. QI. ¿Y quién más está? Natalia Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu otro apellido? Agurto. Agurto. Creo que estamos todos los que están acá. Muy bien, estando a la hora indicada, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. Sí, doctor, disculpe, no me llamó la asistencia. A ver, ustedes me dirán, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, se visualiza. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a comenzar con esta primera actividad del laboratorio de prácticas en la cual vamos a revisar algunas de las enfermedades más frecuentes que afectan el aparato cardiovascular. Primero tengo que decirles de que para que entiendan, ustedes ya tienen la experiencia de patología general, pero de todas maneras no está de más lo que yo siempre hago énfasis. La base fundamental para que puedan entender la patología, tanto en sus aspectos macroscópicos, anatómicos, microscópicos, es saber lo normal. Si ustedes no recuerdan lo normal, por gusto estoy hablando, por gusto estoy explicando. Y van a creer de que lo que les estamos enseñando es muy difícil, ¿no? Y que no van a poder aprender, lo cual no es así. Esto es sencillo, siempre y cuando ustedes recuerden lo normal. Ustedes ya han estudiado lo normal, yo insisto en eso, a ustedes han llevado anatomía, histología, bioquímica, fisiología, que son las bases. Si alguien no sabe cuánto pesa un corazón normal, ¿cómo va a interpretar si es un corazón aumentado de tamaño? No. Si alguien no sabe cuánto pesa un hígado, ¿cómo van a decir que ese hígado está muy crecido, está aumentado de tamaño, de peso? Ejemplos tan simples que hacen reiterar lo que les estoy diciendo. Tienen que recordar lo normal. Porque si yo les digo, miren el miocito, pero no sé qué cosa es el miocito, ¿qué me van a entender? Pues no, yo estoy hablando chino, y lo cual no es así. Segundo, cualquiera de estas láminas que vamos a ver en todo el curso, los diagnósticos, es el otro punto que ustedes tienen que saber. Porque hoy día, por ejemplo, vamos a comenzar con un infarto. Si no recuerdan qué es infarto, porque ya lo han recibido ustedes en la clase teórica, incluso en patología general se aprende eso, qué es un infarto, no van a interpretar lo que yo les estoy diciendo.
Con esas dos cosas fundamentales, ustedes no van a tener problemas y todo lo que les vamos a explicar, a enseñar, es sencillo. Vamos a ver entonces el primer caso. Como ya les estaba diciendo, se trata de una enfermedad muy frecuente en nuestro mundo, no solamente en este mundo moderno, sino desde antaño, que se llama el infarto. Infarto, ya les dije, eso les han enseñado en patología general. Infarto es sinónimo de muerte celular, por una serie de factores. El infarto es un término genérico, porque no solamente hay infarto al corazón, puede haber infarto cerebral, hepático, esplénico, intestinal, es decir, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y el infarto usualmente está asociado a que no hay llegada de sangre arterial a los tejidos que se mueren, que se necrosan. Eso es el infarto. Entonces, en el caso del infarto cardíaco, está asociado fundamentalmente al fenómeno de la arterioesclerosis. Como ustedes saben, la arterioesclerosis se caracteriza porque presenta sus placas de ateroma. Y las placas de ateroma van a condicionar a otros problemas, que son la trombosis y la embolia. Cualquiera de esos fenómenos van a producir un infarto, en este caso cardíaco. En el corazón, la arteria que con más frecuencia se cierra, se oblitera y no deja pasar sangre, se llama la arteria coronaria. En esta foto estamos viendo ese ejemplo bien nítido acá. Acá tienen ustedes la arteria coronaria, ¿no? Que tiene paredes gruesas, el lumen ha disminuido y probablemente en alguna parte se obstruyó. Ya les decía yo de que tienen que recordar cómo era la anatomía normal del corazón. El músculo cardíaco debe ser así como está acá, ¿no? De este color rojito, ¿sí? Lo mismo que acá, lo mismo en toda esta zona, ¿no? Pero comparen esta zona con esta zona blanquecina en la punta. Esto no es normal, ¿no? Difiere totalmente del músculo normal. Eso significa que esta zona pues se ha necrosado. Cuando se produce el infarto cardíaco, vamos a hablar de dos grandes etapas, ¿no? La primera etapa es la fase aguda, es decir, de presentación inmediata cuando se ocluye el vaso sanguíneo, ¿no? Eso se llama también infarto reciente. En muchos casos, macroscópicamente, cuando el infarto es así, reciente, agudo, de pocas horas, de poco tiempo de evolución, a simple vista a veces no vamos a ver nada. Da la impresión de que estuviera normal ese corazón, con nuestros ojos, macroscópicamente. Pero si estudiamos esas partes que se han necrosado con el microscopio, ya podemos ver las alteraciones propias de la muerte celular. Ese es el infarto agudo. Si el paciente sobrevive, tengamos presente, el infarto es sinónimo también de muerte, ¿no? Si no actuamos rápido como médicos, ese paciente se muere. Si el paciente sobrevive, esa zona necrosada e infartada va a pasar a lo que se llama el infarto antiguo, que va a ser otra etapa y tiene otras características morfológicas. Estamos entonces en la primera forma, el infarto reciente, infarto agudo. Yo les decía que a simple vista de repente no vemos casi nada, pero con el microscopio ya vamos a ver ciertas alteraciones. Acá tienen ustedes, esto es lo que van a ver desde el punto de vista microscópico. Aquí está el músculo cardíaco, vean acá, ¿no? A esta magnificación, aparentemente este músculo estaría preservado, así es el corazón, ¿no? El músculo cardíaco. Como bien sabemos, el corazón tiene tres capas, ¿no? El endocardio, el miocardio, el pericardio. El pericardio, que es la parte externa, que es esta parte de acá, donde usualmente tenemos tejido adiposo, ¿no? Adipocitos. ¿Qué cosa vemos ya con el microscopio? Yo les dije, de repente, como les insistía, a simple vista no vemos mayor alteración.
Pero ya con el microscopio, ¿qué estamos viendo? Incluso acá da la impresión que todavía están preservados, ¿no? Los fascículos musculares. Pero hay una zona acá, miren, esto es un vaso sanguíneo cuyo lumen está ocluido, está trombosado. Acá hay unas zonas más oscuras, que son zonas hemorrágicas. Esos son signos de infarto isquémico. Lo mismo que acá hay otro vaso congestionado. Veremos luego qué pasó con estas fibras. Con este aumento no vemos mayor cosa. Acá estamos viendo entonces ya algo anormal. Hay un vaso trombosado. Lógicamente eso está asociado a un infarto, a una necrosis. El pericardio, ¿cómo está? Yo les decía que normalmente en función a que uno sea más gordo y otro más flaco, el tejido adiposo va a estar ahí. Pero el tejido adiposo no debe ser como el que está acá. Miren todas estas extensas zonas hemorrágicas, ¿ven? ¿No? Esto más oscurito corresponde a extensas zonas de hemorragia. Entonces, también este fenómeno está asociado a un infarto isquémico en la fase aguda, en la primera etapa del infarto. Acá el aspecto microscópico, bueno, pues es más evidente. Acá ya, ¿no? ¿Dónde está el músculo cardíaco normal? Ya no se ve, ¿no? Porque está hecho un desorden, una masa compacta, en la cual, con un poco de detalle, aquí, por ejemplo, todavía se puede ver algunas fibras cardíacas, ¿no? Todavía, no sabemos cómo estarán, pero todavía conservan su forma. Pero miren acá es una masa, ¿no? Ya no se ven células. Acá también toda esta zona y extensas zonas de hemorragia. Como repito, eso es lo que se llama infarto isquémico. Ahora, vamos a acercarnos un poco más, pero en esta foto también para que tengan ustedes ya una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo. Ya hemos dicho acá ya no vemos células, esto es una masa de tejido, probablemente de células necróticas, muertas, pero que está rodeado, ven acá, una zonita más oscurita, ¿no? Azul, no solo acá, sino también acá, en diversas zonas, pero en esta zona es más prominente. ¿Qué es eso? Vamos a acercarnos. Ahí está. Aquí ya lo estamos viendo con un poco más de acercamiento. Miren las fibras miocárdicas. Aquí, miren, y no solamente acá, miren, da la impresión que las fibras acá no tienen núcleos, han desaparecido. Ese es un signo de necrosis, eso es lo que se llama la cariolisis, ¿no? Desaparición del núcleo. Y normalmente las fibras musculares, como ustedes bien saben, tiene unas estriaciones, ¿no? Eso ya no los vemos, ya no hay, pues una masa eosinófila, ¿no? Conservan su forma de las fibras, pero el citoplasma ya está totalmente licuefactado, ¿no? Zonas de hemorragia, que estamos viendo acá, y esas zonas azulitas que veíamos, acá las vemos ya con más detalle. Miren, como unos puntitos. ¿Qué son esos? Leucocitos polimorfonucleares. Entonces, lo que caracteriza un infarto agudo es esa necrosis celular, presencia de leucocitos polimorfonucleares y zonas de hemorragia. Un poco más de aumento y ahí estamos viendo, miren las características de esas células necróticas. Cualquiera de estas células, miren, acá por ejemplo no se ve el núcleo, pero no, ya desapareció ya todas. No se ven las estriaciones y en el intersticio hay gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Mayor aumento del detalle de lo que les he dicho, ¿no? Está simplemente ratificando lo que ya les he dicho, ¿no? Gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Eso lo asociamos, pues, ustedes han estudiado en patología general la inflamación, ¿no es cierto? Entonces ahí se habla de inflamación aguda, inflamación crónica. Igual, acá hablamos de infarto agudo, infarto antiguo o crónico, ¿no? En el infarto o en la inflamación aguda, lo que hay es un fenómeno vascular asociado a la presencia de leucocitos polimorfonucleares. En cambio, en la forma de inflamación crónica, básicamente hay leucocitos mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Además, en la fase crónica de la inflamación,
allá reemplazo por tejido fibrótico, ¿no? Entonces, vean, comparamos las dos etapas de la inflamación, que es a lo que vamos a ver acá, estas dos etapas del infarto. Bueno, entonces terminamos con el infarto agudo, que es bastante sencilla sus características. Les decía que si el paciente sobrevive, todo ese tejido necrótico pues va a ser reemplazado, porque se murieron las células, ya no van a funcionar normalmente, ese corazón ya no va a funcionar normal. Si bien es cierto, el paciente está vivo, pero su corazón ya no va a latir normalmente, ¿no? Ya va a haber arritmias, es decir, ya no late rítmicamente. Y sobre todo, de que las características macroscópicas, como podemos ver acá, miren acá, por ejemplo, acá hay una zona blanquecina, ¿no? En la superficie endocárdica, ¿ven? Diferente. Aquí el corazón todavía está preservado. Acá miren en la punta, que es la zona donde en la gran mayoría de veces se necrosa, se ve la pared miocárdica adelgazada y blanquecina, ¿no? ¿Ve? Otra zona, dependiendo de la magnitud del vaso que se ocluye, la lesión necrótica va a ser también esa, ¿no? Cuando si es un vaso pequeño que se obstruye, la necrosis va a ser de una pequeña zona. Pero si es un vaso de mayor calibre, la necrosis va a ser más amplia. Aquí también vean la superficie interna, ¿ven? De la cavidad cardíaca, blanquecina, ¿no? ¿Por qué blanco? Porque probablemente pues esto ya está fibrosado ahí, ¿no? Usualmente estos tipos de problemas entonces cardíacos, cuando se produce el infarto, puede ser agudo que pasa al crónico, y ya les dije, ese paciente, por más que esté vivo, no va a ser normal, va a tener muchos problemas y va a ser candidato a hacer otras enfermedades que afectan el corazón, que ahora vamos a ver también. Entonces, tomamos un corte de esta zona blanquecina, ¿y qué vemos? Miren, se ve perfectamente, ¿no? Diferente de lo que vimos en el infarto agudo. Miren, acá se ven muy bonitas las fibras cardíacas, ¿ven? Acá están, ¿no? Esta zona acá también. Pero ¿qué ocurre? Esta zona está preservada, esta de acá, pero acá desapareció, ¿no? Miren, toda esta zona blanco, medio azulada, ¿ven? Aquí habían fibras musculares, que algunas quedan acá, ¿ven? Como si fuera una, aquí otra, otro grupito pequeño, lo cual nos está indicando que toda esta zona de acá se ha necrosado, ¿no? Y está siendo reemplazado por otro tejido. A ver, nos acercaremos más para ver qué tejido es. Ahí está. Tienen ustedes las fibras preservadas. Aquí está la zona infartada. Acá deberían estar estas fibras, pero ya no hay porque desaparecieron y están siendo reemplazadas por tejido conjuntivo. Ven ustedes unas células alargaditas que son los fibroblastos, ¿no? Eso significa que acá, por eso hay fibrosis. Ahora, este nuevo tejido, cuyas fibras cardíacas desaparecieron, está siendo reemplazado por tejido fibroconjuntivo para poder vivir, preservarse, forman pequeños vasos sanguíneos. Acá tienen ustedes, ¿ven? Miren, numerosos vasos, pequeñitos vasos llenos de hematíes. Esto no había normalmente. Esto se llama neoformación vascular. Acá hay otra más grande, pero toda esta zona blanquecina, como ven, lo que predomina es el tejido fibroconjuntivo con vasos sanguíneos neoformados. En esta zona probablemente no vemos tanta reacción inflamatoria crónica, pero vamos a ver a otra igualito. Nos hemos acercado un poco más para que vean la diferencia entre lo que está preservado y la zona infartada, donde hay abundantes fibroblastos. Hay presencia de células redondas, ¿no? Ese es el grado inflamatorio crónico, ¿ve? Acá no hay polimorfonucleares. Y lo que les decía, esto es lo que se llama entonces un infarto antiguo. Fibrosis con neoformación vascular e inflamación crónica. Otra zona de mayor aumento, nada más, la misma cosa, ¿no? El tejido fibroconjuntivo y los vasitos en gran número que se han formado, los vasos neoformados.
Aquí quizás todavía en algunas áreas, dependiendo de la magnitud, como digo, del infarto, todavía se puede ver algunas características de esas células necróticas, ¿no? Por ejemplo, miren, esto no tiene núcleo. En cambio, esta todavía preserva, ¿ve? Así debe ser, ¿no? Acá también hay otro que está preserva. Pero ya acá están proliferando estas células alargaditas, como les digo, que son los fibroblastos. Eso significa que todo esto va a ser reemplazado por fibrosis. Les dije también, cuando hay una lesión cardíaca, en este caso un infarto, usualmente antiguo, ese paciente va a ser candidato a hacer otros problemas, otras complicaciones cardíacas. Y una de las complicaciones cardíacas que se asocia se llama la endocarditis. Endocarditis es una inflamación del endocardio, la superficie interna del corazón. Puede ser producida por una serie de factores. Lo más frecuente es que sean bacterias. Entonces vamos a hablar de una endocarditis bacteriana. Para decir que es endocarditis bacteriana tenemos que demostrar la presencia de las bacterias, ¿no? En un paciente, ¿cómo diagnosticamos en el paciente la endocarditis? Le hacemos un hemocultivo, tendrá pues un problema infeccioso, febril, generalizado, trastornos cardíacos, antecedente de infarto, hemocultivo. El hemocultivo nos va a hacer el diagnóstico de cuál es el agente etiológico de la endocarditis, ¿no? Simplemente la foto en la que les decía que el problema de los infartos son los que condicionan, usualmente en su gran mayoría, estos problemas. La lesión que antes veíamos, esa zona infartada amplia, se asocia además, miren acá, acá la superficie, acá en esta zona debe ser así, blanquecina, blanco-amarillenta, lisa. Pero acá no, hay unas formaciones vegetantes, como unos nodlitos, una verruguita, en la superficie. Eso es propio de una endocarditis. Ya les dije de que el infarto antiguo es el que usualmente se asocia a estos problemas de la endocarditis. Ojo que no solamente el infarto, por ejemplo, un paciente que sufre una fibra reumática también puede ser una endocarditis, ¿no? Un paciente, usualmente un niño que tiene una malformación congénita, también puede ser una endocarditis, ¿no? Porque tiene algo anormal dentro de su corazón. Esto es lo que veíamos, el problema del infarto antiguo, que está asociado a la endocarditis. Siempre entonces podemos hablar de una endocarditis aguda, en la gran mayoría de casos, pero también podemos tener una endocarditis crónica, ¿no? En la que vemos mononucleares, ¿no? Mononucleares, unas células más grandes como esta de acá, que son macrófagos, ¿no? No solamente hay una, sino hay varias acá en este campo, ¿no? Acá también hay otra. Y simplemente el problema inflamatorio está en la superficie interna del corazón. Repito, a la cual se le llama la endocarditis, ¿no? Esta es la misma zona del infarto en el que se ha presentado secundariamente una endocarditis. Las fibras miocárdicas necrosadas, ya les digo, siempre está asociado a este fenómeno necrotizante. El otro caso que van a ver se trata de la inflamación de la capa externa del corazón, ¿no? Que se llama pericardio. Si se inflama el pericardio, le llamaremos pericarditis. Igual que la endocarditis, puede tener múltiples agentes etiológicos. Pueden ser bacterias, hongos, virus, parásitos, etcétera, ¿no? Insistiendo en las características normales. Si ustedes no recuerdan cómo es la superficie externa del corazón, ¿qué pueden decir? Pues acá, ¿no? ¿Estará normal o anormal? La superficie externa, cubierta por el pericardio, tiene dos hojas, ¿no es cierto? Una hoja visceral, pericardio visceral, y la otra hoja
pericardio parietal. Entre esas dos hojas hay un espacio virtual que es el saco pericárdico. Ahí también, insisto, si supongamos encontramos bastante líquido acá en el saco pericárdico, ¿cómo puedo yo diagnosticar hidropericardio? Si es que no sé qué cantidad de líquido hay, normal, ¿no? Si encuentro 100 centímetros de líquido, no está normal, no pasó nada. Normal, no, pues no está normal, si no hay un aumento, ¿no? Porque la pericarditis se asocia también al derrame de líquido, se llama derrame pericárdico. ¿No? Ahora, yendo concretamente a las características macroscópicas, ya les dije, acá está el corazón, la superficie del pericardio visceral debe ser lisa, brillante, acá no, mire, acá está todo medio oscuro y todo irregular, acá tiene una especie de nódulos, miren, acá hay como una depresión, toda la superficie. Esto es típico de una pericarditis. Probablemente ya en la clase teórica les dijeron que de pericarditis existen varios tipos, ¿no? Puede ser una pericarditis hemorrágica, pericarditis fibrinosa, etc. La más frecuente presentación de la pericarditis se llama pericarditis fibrinosa. Ahora vamos a ver por qué se llama fibrinosa. Primero, recordaremos qué cosa es fibrinoso. Fibrinoso viene de la palabra fibrina. ¿Y qué es la fibrina? Es un componente de la sangre, ¿no? Que en su fenómeno metabólico de los componentes sanguíneos, al final va a formar una malla que se llama la fibrina. Esta superficie, que acá les estamos mostrando irregular, que ya les he descrito, se asocia a esa forma de pericarditis fibrinosa. Entonces vamos a tomar un corte. Ahí está el músculo cardíaco, que acá está preservado, como se puede ver todo, ¿no? Todo está preservado. Aquí está el pericardio, con este aumento, aparentemente acá, esto no tendría mayor problema. Pero ya hemos visto la superficie, ¿no? De ese corazón. Y ahí está, miren la superficie. Hay tejido adiposo, pero hay unas bandas medio rojizas, como si fueran unos lóbulos, ¿no? ¿Ve? Todo esto. Eso no es normal. Hay un infiltrado inflamatorio, porque hay muchos puntitos acá azules, ya lo veremos si es agudo, crónico, y la superficie que la veíamos irregular es esta. Esas formas de aspecto nodular corresponden a esta zona medio rosada o rojiza en zonas, ¿no? Que corresponde a la fibrina. Ahí está, acá se ve mucho mejor. Entonces, el pericardio con un severo infiltrado inflamatorio agudo, vasos muy congestionados, ¿no? Y en la superficie esa malla, una malla rojita. Es una malla, ahí no hay células, ¿no? Eso es la fibrina. De ahí viene el nombre y el apellido, pericarditis fibrinosa. Ahí se ve mejor, miren, ¿no? La fibrina. La pericarditis fibrinosa. Otro campo con las mismas características, ¿no? La típica, el típico depósito de ese material fibrinoso. Luego van a ver una lesión valvular. Las válvulas cardíacas, como ustedes bien saben, son las que normalmente producen los ruidos cardíacos. Las válvulas, como estamos viendo acá hay ejemplo de esto, ¿no? Todo esto corresponde a una válvula, sus valvas, ¿no? Sus cuerdas tendíneas, blanquecinas, así deben ser las válvulas, ¿no? ¿Por qué? Porque es tejido conjuntivo, compacto, sólido.
¿Por qué tiene que ser así? Porque justamente las válvulas que se abren y se cierran están pues recibiendo tremenda presión hidrostática de la sangre. Para eso tiene que ser fuerte pues, el tejido, ¿no? Pero por algún problema que se produce en su composición, pueden alterarse. Les dije de que las válvulas deben ser así, ¿no? Sólidas, compactas, pero así, acá también blanquecino, ¿no? Pero miren acá, ¿eh? De medio de otro color, ¿no? Más, casi marroncito se ve acá. Esto no es normal, esto no es igual a esto. Y probablemente esto debe estar más blando, no es duro como esto. Eso ya nos está diciendo que acá algo ocurre. Algo está produciéndose en esta válvula. Eso sería un fenómeno degenerativo. Entonces vamos a mostrarle una lesión denominada degeneración mixoide valvular. Ahora ya sabemos qué cosa es la degeneración, ¿no? Se trastornó, pues ya no es un órgano normal, ¿no? Y incluso el color ya estamos viendo y probablemente esta zona sea muy débil y esto se puede romper, ¿no? Tanto que se abre y cierra, se puede romper ahí y producir pues un cuadro clínico severo, ¿no? Una válvula es parte acá desde el punto de vista histológico. Tienen ustedes el músculo cardíaco acá está el músculo cardíaco, tejido adiposo aquí entre ellos. Y la válvula es esta. La válvula debe ser así, acá se ve, ¿no? El tejido conjuntivo, muy sólido, compacto, pero se colorea así intensamente. Pero miren acá ya no está tan coloreado intensamente, más claro, ¿no? Esto es lo que veíamos en antes, medio marroncito, ¿no? Otro ejemplo en el cual miren la zona normal acá, que acaba perdiendo ese aspecto sólido, ¿no? Acá también se ve, ¿no? Todo esto esto es un fenómeno degenerativo. Entonces acá hay una degeneración valvular. Ahora, ¿por qué se le pone el apellido de degeneración mixoide? Acá también otro ejemplo, miren la válvula, así debe ser. Aquí la zona degenerativa, más clara, ¿no? Nos acercamos a esa zona clara, degenerativa, y vemos pues que ya no está ese tejido compacto, sólido, ¿no? Aquí, ¿ve? ¿No? Tiene un aspecto muy tenue, medio blanquecino, casi transparente ya con este corte, ¿no? Y unas celulitas ahí pequeñas, pero que no tienen caracteres de anormalidad, pequeñitas. Esto es lo que nos recuerda al tejido mixoide. ¿Y de dónde viene mixoide? Ustedes estoy seguro que han estudiado en histología el cordón umbilical, ¿no es cierto? Que es un tejido muy embrionario, temprano en su desarrollo, y es de aspecto gelatinoso, ¿no? De ahí viene el nombre de gelatina de Wharton. Esa gelatina de Wharton es el tejido mixoide en el cordón umbilical. Ese tejido es el que simula a esto que estamos viendo acá. Por eso se le llama degeneración mixoide. Mayor aumento de ese tejido mixoide, como podemos ver, miren acá casi transparente, ¿no? Eso no tiene casi ni fibras, pues, porque eso se va a romper, esa válvula, ¿no? Fenómeno degenerativo que, como digo, puede tener su expresión clínica con severos trastornos cardíacos, valvulares, sobre todo en este caso, ¿no? Luego vamos a ver otra lesión que a simple vista acá incluso es bastante sencilla. Se trata de la amiloidosis. Como les decía, primero tenemos que saber qué cosa es amiloidosis, ¿no? Porque si no saben qué cosa es amiloidosis, ¿qué van a buscar? Pues no. Mira acá, no, tan normal, no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Pero si saben qué cosa es el amiloide, es fácil el diagnóstico, fácil de describir esto. La amiloidosis, el amiloide, es una proteína anormal que puede estar en cualquier parte de nuestro cuerpo.
Entonces, la presencia de una proteína anormal va a trastornar la anatomía del órgano que está comprometido por eso. ¿Y por qué se presenta esa proteína anormal? Puede estar asociada a múltiples enfermedades. Ejemplo, se asocia a las enfermedades consuntivas de larga evolución. ¿Cuáles son las enfermedades consuntivas? Tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que no se trata bien, una tuberculosis de tantos años de evolución, secundariamente el paciente va a hacer una amiloidosis. Y de repente la amiloidosis es que lo va a matar, ¿no? Otra enfermedad consuntiva son las neoplasias malignas, por ejemplo, ¿no? Los cánceres, que también tienen larga evolución. Y como complicación puede presentarse la amiloidosis. Ya le dije, en cualquier órgano pueden presentar. Y como estamos en el aparato cardiovascular, pues vamos a mostrar un caso de amiloidosis cardíaca. Con ese conocimiento y sobre todo recordando lo normal del corazón, acá es fácil, ¿no? Las fibras cardíacas acá están, acá todavía están más o menos preservadas, pero miren, esta zona blanca, otra zona blanca, por acá, por acá, por acá, ¿no? Nódulos de diverso tamaño, ¿no? Blanquecinos parece, después nos acercaremos para ver qué cosa es, ¿no? Y esto está trastornando totalmente pues el músculo cardíaco. Miren, con esto, ¿ustedes creen que el corazón va a latir normalmente? De ninguna manera, pues no, va a haber severos trastornos funcionales. Nos hemos acercado a eso y ¿qué vemos? Se ve perfectamente, miren las fibras cardíacas acá y esas zonas irregulares, amorfas, eosinófilas, acelulares, no hay células, ¿ve? No hay células, ¿no? Como espacios en blanco que están dispersas en todo el miocardio, ¿no? En unas zonas más amplias, en otras más pequeñas. Esto es lo que se llama el amiloide. Para demostrar esto, podemos utilizar una coloración de rojo de Congo, que nos va a salir positivo, porque sirve para colorear justamente esa proteína anormal, que es el amiloide. Nos hemos acercado un poco más y ahí vemos lo que ya hemos descrito, ¿no? Zonas amorfas, eosinófilas, hialinas, sin células, ¿no? Porque son proteínas, pues, ¿no? Miren acá otra zona medio redondeadita, ¿no? Mayor aumento de lo que ya les dije, ¿no? La típica lesión amiloidótica. Les dije de que no solamente el corazón, sino cualquier órgano, ¿no? Puede ser el intestino grueso, el intestino delgado, las encías, es decir, la lengua, infinidad de sitios donde se puede manifestar esto. Y acá les traemos otro ejemplo. Es como pueden ver ustedes, corresponde a un corte de pulmón y con estos nodulitos que corresponden al amiloide, ¿no? Mayor aumento de la misma cosa, ¿no? Todo lo que ya hemos descrito en la amiloide. Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, a ver qué dices, Arturo Solano. Sí, doctor. ¿Podría repetir la característica de la zona amiloide, por favor? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. La zona amiloide era acelular y ¿qué más? Amorfa, eosinófila, hialina. Ya, gracias, doctor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más. Bueno. A ver, ¿quiénes más han llegado tarde? ¿A quiénes no se les llamó?
Elvis Astocóndor Marcos. Doctor, yo no llegué tarde, estuve desde el inicio de la clase, solo que usted no me llamó. ¿Cómo? Usted no me llamó. Es que no estabas, pues. ¿Cómo te voy a llamar si no estabas? No, No, no sí, sí he adivino tu estado. nombre. Sí he estado, doctor. Desde el No inicio. figurabas, pues, no figurabas. Astocóndor Marcos. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya, bueno, ahora, si es que no hay preguntas, lo que quiero yo preguntarles es lo siguiente. Se supone que acá en el grupo alguno de ustedes debe ser el delegado por cualquier cosa para poder comunicarnos, ¿no? A veces ocurren algunas dificultades que pueden haber en los horarios, qué sé yo, entonces de esa manera nos ponemos de acuerdo. ¿Alguien es el delegado? Sí, doctor, soy yo, ¿Quién? Arturo Solano. ¿Arturo Solano? Sí, doctor. Ya, Arturo Solano entonces es el delegado. Ya, ¿me puedes dar tu celular para por si acaso tenerlo acá y... Ya se lo escribo en el chat, doctor. ¿Mm? Se lo escribo en el chat, doctor. Ya, escríbelo pues, escríbelo. Ya, ahora la otra pregunta. ¿Ustedes tienen otra actividad antes de esto? Hoy día, los días jueves como hoy, antes de esto, ¿tienen otra clase? ¿Otro curso? Creo que algunos compañeros sí, doctor. Les preguntaba esto porque es cuestión pues, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Si no es posible, bueno, no se puede, pero si podríamos comenzar un poco más temprano. Doctor, se refiere si estas clases de laboratorio podían ser un poco más temprano, ¿a eso se refiere? Claro, pues, para que si Bueno, es que no se les cruce con... yo no tengo ningún problema, no sé, depende de mis compañeros. No sé si ellos tienen otros cursos, tendría cuestión de preguntarles, Por ¿no? eso Porque en mi quiero caso yo no saber la tengo ningún opinión de problema. usted, pues. Kenny Pérez dice que está bien, pero el resto no opina. Están mudos. Pamela dice que está bien. Aparentemente todos están bien. ¿Y a qué hora opinan que sería adecuado? ¿A las 6, 6:30? A ver, quisiera que me digan, pues, opinen, porque da la impresión que yo hablo, pero no sé, tendría la impresión que no me escuchan. Ahí está José Antonio Quispe, dice 6:30. ¿Qué dice Rosa Portocarrero? ¿Qué dice Rosa Portocarrero? Ha levantado la mano. Sí, doctor, parece que mi compañera tiene problemas con su audio. Me dijo que le había pasado, que no podía hablar. Está muda. Ya, pero entonces hay solamente una propuesta de que era 6:30. También está proponiendo 6, doctor. Claro, a las 6 también hay. Fernando Renato está diciendo de que a las 6 también podría ser, no sé. ¿Qué dicen? Doctor, estaría bien, pero mi compañero José parece que no puede antes. Entonces, yo creo que sería, pues, a la hora que todos puedan, ¿no? Sí, 6:30. Pero cuando me dicen antes, yo no sé antes de qué. ¿Antes de las 6? Sí, ¿Antes de las doctor. 6:30? Ah, Doctor, puede ser a las 6. O sea, yo puedo con seguridad a las 6:30, pero haría lo posible porque sea a las 6, a no ser que ya. de repente Pero por sí. eso, aparentemente hay cierta dificultad que sea a las 6, ¿no? Pero 6:30 sí. Bueno, la mayoría puede a las 6, todos creo. Yo soy el único que puede a las 6:30, pero a no ser que empiece a las 6 no hay problema, pero quizás, doctor, sí puede que usted me dé permiso de llegar un poquito tarde, cosa que ustedes van avanzando.
yo me integro a No, la clase. pues no, la idea pero no es de que vamos avanzando y otro llega tarde, no, pues si es así, comenzamos pues 6:30. Ya, a las 6 estaría bien, doctor, no hay problema, sí me puedo adecuar. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Pues sí, no sé, algo pasó con el internet. 6:30, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, Está bien, está doctor. bien, para que el compañero no tenga problemas. Ya. Entonces, a partir del próximo jueves a las 6:30 estamos comenzando, ¿ya? 6:30. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Mi compañera Rosa me escribió y dice que no funciona su audio y que ella también no le ha puesto asistencia. Ya, pero sí, no me consta, pues. Ya, No, bueno, ya está- veremos eso. Ya veremos eso, no hay problema, ya. Sí, ¿alguien más? Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra cosa, y como repito, el próximo jueves estamos comenzando 6:30, ¿ya? Listo, jóvenes, nos vemos entonces hasta el próximo jueves. Adiós, Hasta doctor. luego, doctor. Chao, chao.